buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar con otra estrategia de aprendizaje. También pertenece a la clasificación de organizadores gráficos. Y bueno, esta es la V de Gowin. Vamos a ver qué es, cómo se construye y cuál es su relación que tiene en una de las teorías de aprendizaje que ya hemos trabajado y que pues quiero seguirlo reforzando a través de estas estrategias y en particular de este organizador gráfico. Bien, pues, ¿qué es? Pues es una herramienta visual y conceptual que fue diseñada para facilitar la comprensión y la construcción del conocimiento. Es un diagrama que está representado en forma de V, eh, en donde pues se hace la relación entre los conceptos teóricos y en algunos casos métodos o metódicos utilizados en un proceso de investigación. Este es, este organizador gráfico pues está muy enfocado a este, áreas exactas, experimentales. Sin embargo, también pues podemos ir haciendo adecuaciones como lo vamos a ver más adelante para las áreas de ciencias sociales. Bien, este organizador gráfico pues puede ayudar a los estudiantes a entender cómo se llega a un conocimiento determinado y a relacionar la teoría con la práctica. ¿Cuándo y por qué surge la V de Gowin? Bueno, fue desarrollada por Geoff Novak y Bob Gowin en la década de los 60. Su objetivo principal pues era promover un marco de referencia que permitiera a los estudiantes y profesores visualizar la información de forma clara, organizada para el proceso de aprendizaje. Esta herramienta pues surge en un contexto en el que se buscaba promover un aprendizaje más activo y significativo en el que los estudiantes pues fueran capaces de construir su propio conocimiento en lugar de simplemente memorizar la información. Bien, ¿cómo se puede incorporar la V de Gowin antes de pasar a los elementos? Bien, pues la V de Gowin dentro de la incorporación de la educación se puede ver como primero como una herramienta de planificación en donde los profesores pues pueden utilizar la V para planificar sus clases y asegurarse de que los contenidos estén correctamente estructurados. También nos sirve como herramienta de aprendizaje. Los estudiantes pueden utilizar la V para organizar sus ideas y relacionar conceptos y profundizar en la comprensión del tema. Y como herramienta de evaluación, la V puede servir para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, ya que permite identificar las fortalezas y las debilidades en cuanto a la comprensión de los conceptos y los métodos utilizados. Una de las relaciones una de las relaciones, antes de comentarles, unas relaciones que podemos nosotros identificar de la V con la teoría de aprendizaje de Ausubel, pues guardan una estrecha relación en cuanto al aprendizaje significativo. Ambos, los autores de la V de Gowin y la teoría de aprendizaje de Ausubel, comparten la idea de que el aprendizaje pues es más efectivo cuando se relaciona con los conocimientos previos de los estudiantes. La V de Gowin entonces proporciona un marco visual para facilitar la conexión al permitir a los estudiantes pues identificar los conceptos clave, los métodos de investigación y relacionarlos con conocimientos que bueno, que ya nosotros podemos tener. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos que debe tener una V de Powys? Bueno, pues primeramente la pregunta focal que se encuentra en medio, que ahí en el organizador aparece como pregunta de investigación, es el punto de partida del organizador gráfico, define claramente lo que quiere que se investigue o aprenda. Después tendríamos los conceptos, si se dan cuenta de un lado está el dominio conceptual, que son las ideas principales o los temas claves relacionados con la pregunta focal. En este caso, pues tenemos la teoría, las leyes, los conceptos, etc. Luego tenemos las proposiciones. Las proposiciones son las afirmaciones o hipótesis que se hacen sobre los conceptos, el contenido que vamos nosotros escribiendo en forma de proposición. Las variables son las características o los factores que pueden variar en un estudio y que se relacionan con los conceptos. En cuanto al dominio metodológico, pues son herramientas o técnicas utilizadas para investigar los conceptos y probar las proposiciones. Y la teoría, pues es el marco conceptual que explica y organiza los conceptos, proposiciones y los métodos.
Bien, la V de Wowin y el aprendizaje significativo, pues ya les decía, activa los conocimientos previos, nos ayuda a ir trayendo lo que conocemos con lo que estamos trabajando, facilita el proceso de asimilación y promueve la diferenciación. Bien, algunos beneficios que se pueden utilizar con la V de Wowin, pues uno, promueve el pensamiento crítico, ya que obliga a los estudiantes a analizar la información, a relacionar conceptos y a justificar sus respuestas. Y esto es lo que se espera con la actividad, que ustedes puedan analizar la información del texto, relacionar los conceptos y justificar las respuestas. Facilita la comprensión de conceptos complejos al visualizar la relación entre diferentes elementos del conocimiento. Desarrolla también habilidades de investigación al enseñar a los estudiantes a diseñar experimentos, a recolectar información, analizar información e interpretar. En este caso, pues, esta habilidad está enfocada a la lectura del texto que tienen en sus manos. Fomentar el aprendizaje autónomo, pues al permitir a los estudiantes tomar un papel mucho más activo en su proceso de aprendizaje. Bien, ahí tenemos un ejemplo. Esta lo hice hace muchísimo tiempo en una maestría que estudié y estábamos trabajando el texto de Escala de Estrategias de Aprendizaje Contextualizado, ESSEC, la evaluación del aprendizaje, ese libro. Y bueno, en medio, la maestra en este caso no nos dio como una ayuda. Nosotros teníamos que generar las preguntas y bueno, pues las preguntas que se generaron fue cómo se define la SEAC, la escala de estrategia de aprendizaje contextualizado, cómo define el aprendizaje y la evaluación y cuáles son los contenidos y estructuras de SEAC. Entonces, pues obviamente para poder contestarlas necesitaba los conceptos que es aprender, que es evaluar, qué significa SEAC y cuál es la relación entre SEAC y el pensamiento estratégico del estudiante. Y del otro lado, en la parte metodológica, pues lo que yo hice en ese momento, como no estábamos viendo el método como tal, pues vimos cómo era el proceso de la instrumentación. Entonces ahí estuvieron las dimensiones, las estrategias y la variable, ¿no? Por ejemplo, errores y su naturaleza, la estrategia es errores típicos y la variable es los fallos. ¿Qué voy a medir? Pues cuántas veces ha fallado un estudiante en una evaluación. ¿No? Otro, por ejemplo, puede ser el nivel de motivación y ansiedad. La estrategia es motivación y autocontrol y la variable, pues, es el conocimiento que me pueden decir de su estado anímico mientras contestan esa prueba. Este es un ejemplo muy sencillo. Sin embargo, lo que yo les estoy pidiendo, pues, es lo siguiente. Les pedí que leyeran un texto, el cual es de la teoría del humanismo de Carl Rogers. Es un texto que, bueno, ya veníamos trabajando, que les dejé la semana pasada leer y en esta semana pues ya lo iban a trabajar en alguna estrategia. Bien, es el capítulo 8, la relación interpersonal en la facilitación del aprendizaje. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La primera pregunta, la pregunta que enlaza a las dos, pues es cómo influyen las relaciones interpersonales caracterizadas por la autenticidad, el aprecio y la empatía en la facilitación de un aprendizaje significativo y profundo. Entonces, en el dominio conceptual, les estoy pidiendo que reflexionen, que analicen y que interpreten y redacten cuáles son las cualidades fundamentales que, según Rogers, debe poseer un facilitador para promover un aprendizaje significativo. No solo es enumerar, sino es interpretar y poderlo redactar. ¿Cómo se relacionan las actitudes del facilitador con la creación de un ambiente de aprendizaje seguro y propicio? ¿Y qué papel juega la empatía en el proceso de facilitación del aprendizaje? Mientras que en vez de poner yo un dominio metodológico, puse un dominio estructural y de autorreflexión. La primera pregunta es, ¿qué relación existe entre la teoría de Roger y otras teorías del aprendizaje? Porque ya es una cuestión que ya hemos estado trabajando. Vimos varias teorías de aprendizaje que bien se pueden complementar aquí. Y cómo se puede ampliar los principios de Roger en diferentes contextos educativos. Y entonces, aquí está la actividad. Ya les expliqué qué es este organizador gráfico, qué se espera con este organizador gráfico, la relación con la teoría de Ausubel, porque me interesa mucho que puedan ustedes hacer procesos cognitivos complejos a través del lenguaje teniendo en cuenta la teoría de Ausubel. Bien,
Si no hay otra cuestión, les deseo muy buena tarde y seguimos en contacto.